Hoy sí. Puede comenzar a escribir su nombre en el chat. Entonces, como nosotros hemos venido viendo en todo el paso de estos días, ya pasamos por los conductores, que son uno de los materiales eléctricos más fundamentales a realizar una instalación eléctrica. Pero también se ocupan otras cosas, lo que son las canalizaciones. Hablamos de ellas puntualmente la vez pasada, que son los elementos que protegen a esos conductores eléctricos desde su salida del panel donde están los breaks, hasta donde se consumen. Puede ser un portalámpara que malmente se le llama roseta, pero el nombre correcto es portalámpara. O también a tomar corrientes o alguna caja donde se hagan empalmes para derivar. Aquí en Honduras, esto es algo que la gente decide o tal vez hacerlo, pero con materiales baratos o de plano no hacerlo, porque la canalización supone un gasto más. Y dependiendo además de los materiales que nosotros vamos a ver después, cómo, cómo hay una variedad para poder usarlo, dependiendo dónde se vaya a poner y del uso que nosotros queramos darle también. Entonces, vamos a continuar. Lo primero son las canalizaciones, que son un conjunto de elementos que fijan y protegen los conductores eléctricos. Simplemente eso. Desde la entrada a una edificación, en el caso sería aquí, desde el contador, desde el mero contador hasta la caja de brick, pasando por la caja de brick hasta las diferentes ramificaciones donde se quiere alimentar, digamos, desde la caja de brick a un cuarto, desde la caja de brick a la cocina, desde ahí debería llevar una canalización. Ahora, las canalizaciones utilizadas habitualmente en instalaciones de baja tensión, que son las que prácticamente es para el sector residencial, se agrupan en dos principales, que son los tubos protectores y los canales. Ojo, también hay otros que son las bandejas metálicas, pero esto se utiliza mayormente en la industria, porque estas bandejas metálicas ya cargan más cables por, por sección, además que estas ya son de uso rudo. Cuestión que por ello nosotros no las utilizamos en el hogar, porque nosotros lo más que podemos pasar por una canalización son hasta 5, 6, 7 cables, por mucho. Entonces no es necesario comprar una bandeja metálica porque son caras también, además de que su instalación conlleva también otro gasto porque no es como un tubo que solo se mira por dónde se va a pasar y se fija con algunos clavos, a excepción de la bandeja metálica que hay que saber cómo instalarla. Entonces vamos a comenzar con los tubos protectores, que son los dispositivos cilíndricos que protejan y conducen el tendido de los conductores de una instalación desde el punto inicial hasta los dispositivos de consumo. Dispositivos cilíndricos, para que se lo imagine de mejor manera, son aquellos tubos con los que se transporta agua. Son igualitos, igualitos. Entonces, este tipo de tubo constituye el tipo de canalización más utilizado en instalaciones eléctricas de interiores. Oh, aquí hay que recalcar bien esto. Este tipo de canalización se utiliza más en interiores. ¿Cómo así? Dentro de la casa, no afuera. Además de, además de usarlo algunas veces como se reconoce como empotrado en la pared o que esté incrustado dentro de la pared, porque esa es otra cuestión. Si se fijan, los tomacorrientes, los interruptores, esos van incrustados en la pared y el cable uno no lo puede pasar por medio de los canalitos que tienen los bloques porque al querer rellenarlo se va a dañar. Además de que si nosotros queremos reemplazar ese cable por cualquier problema que pueda tener o por una expansión a futuro, sería muy difícil retirar esos cables sin haberlo pasado por una canalización que llegue hasta el toma corriente o interruptor. Entonces, para esto también sirven los tubos y las canalizaciones, que si se quiere realizar algún cambio,
de forma fácil se puede hacer sin llegar a recurrir a mano de obra profesional para poder retirar ese cable. Ahora, estos tipos de tubos no deben de tener ningún daño, nada, porque la función principal de ellos es esa, la seguridad. Entonces, si nosotros tenemos esos tubos dañados, esos pierden su integridad física y a la larga se van a romper o van a ceder porque algunas veces están aprisionados cuando están empotrados en la pared por el peso del cemento y poco a poco se va encogiendo a modo que va a presionar el cable y volvemos a lo mismo de dejar el cable así nomás sin ningún tubo. Ahora, estos tubos no es que solo sea solamente la parte cilíndrica, también tiene accesorios. ¿Para qué sirven esos accesorios? Para, para dar, digamos, algunas vueltas, porque un tubo no va a ir directamente de la caja al toma cruzado por la pared, sino que la instalación debe ser profesional y debe ir pegadito por toda la pared hasta llegar a donde va a bajar. No es que lo vamos a llevar cruzado. Cuestión también que he visto que lo hacen mucho porque al, al llevarlo pegado a la pared donde está empotrado de inicio, se gasta más que llevarlo de un solo cruzado. Y pues ahí es cuestión más económica de donde nosotros vamos a realizar la instalación eléctrica, pero estéticamente eso sería feo. Entonces nosotros lo que hacemos es, si se disponen los materiales y si nosotros miramos que es factible, lo vamos a dejar muy bonito y lo vamos a llevar pegado a la pared. Entonces, estos accesorios no deben de presentar ninguna arista. Una arista es la parte del cubo que es así, así. Debe ser más como redondeada, no así tan brusco, porque al querer pasar el cable acá, al haber un pequeño punto de tensión, el cable al estar moviéndose acá, poco a poco, esta parte interna del cable se va a ir dañando y poco a poco se va a ir abriendo ese cable y pega el conductor eléctrico ya en el tubo y eso puede ocasionar un problema. Entonces, no debe poseer aristas, sino que las curvas deben ser suavecitas, de forma esférica. Además que en su parte interna, la parte interna de los tubos no debe tener ni rugosidades, ni partes ásperas, ni fisuras, porque nosotros al pasar el cable debe ir libre. Cuando nosotros introducimos el cable en el tubo, el cablecito debe ir tranquilito, haciendo el recorrido hasta donde nosotros queramos que pase. Si hay una parte áspera o una rugosidad dentro del tubo, la punta del cable de repente se va a detener. Nosotros vamos a seguir empujando y el cable se va como a achicharrar en un solo punto. Se va a dañar toda esa parte. Entonces, ese es otro problema. Todos estos cuidados nosotros los debemos de tener al seleccionar una canalización por la cual pasar, porque algunas veces trae problemas de fábrica y nosotros no sabemos cómo están. Entonces, nosotros hacemos como una pequeña inspección de la canalización y ver por dentro, por fuera, que estos tubos deben de ser fuertes. Eso quiere decir que deben de, de ofrecer resistencia cuando uno lo presiona. Hay algunos que sí se pueden doblar de forma tranquila, pero otros no. Los vamos a ver después y tenemos que tener ese cuidado de las aristas, que hay unos tubos que vienen doblados de mal forma, otros que de repente tienen alguna parte que está dañada y está abierto, se mira un agujerito, todo eso. Porque lo que nosotros queremos proteger son dos cosas. Primero, los conductores eléctricos, que son los cables. Y lo otro, de igual forma, a las personas, porque a la larga tener un problema en los conductores eléctricos puede provocar un accidente. Y vamos al primer tipo de tubo rígido, que es el metálico. Esto es como un tubo para transportar agua, pero
de metal. Y esto ya ocupan un tipo de herramienta especial para poder doblarlo, que es esta parte. Algunas veces ya venden esto, esta parte curva, o esta también que por perspectiva no se puede ver muy bien, pero esta sí. Entonces, muy bien. Pero otras veces nosotros vamos a querer hacer esas partes curvas. Y eso se hace con un tipo de herramienta ya especial porque este tubo es de metal. Mayormente se construye en aleaciones de aluminio y acero. Todo es por su refuerzo. Ya estos se instalan en la superficie donde se requiere una importante protección mecánica de los conductores. Es decir, que esto es como de uso rudo. Ya aquí puede pegar un martillo, de repente un motor se cae y este tubo está abajo, pues el tubo va a soportar esa caída, esa presión, esa fuerza que se ejerce sobre él. Todo para proteger los, los conductores eléctricos. Si bien son de metal y también pueden conducir electricidad, eh, también recordemos que nosotros al pasar los cables por el tubo, tenemos que tener ese cuidado de que el conductor que va a ir dentro de esos tubos vaya en perfectas condiciones también. No solo es que vamos a cuidar la canalización, sino también el conductor que va a pasar por esa canalización para evitar accidentes a corto o a mediano plazo. Estos tipos de conductores, de canalizaciones, perdón, se encuentran tanto en la industria, porque la industria maneja cosas muy pesadas y además que ahí hay lugares que pasan varias personas, pasan unas carretillas especiales donde mueven las máquinas. Entonces, estos pueden soportar todo eso sin problemas. Y también en los hogares. Pero como en los hogares hay algunas partes donde nadie va a cruzar, donde nadie va a dañar esa parte, entonces está opcional poder utilizar estos tubos rígidos metálicos o el siguiente que vamos a ver, que son los de plástico. Estos son el mismo anterior, solo que varían en el material en que están hechos. Ya no están hechos de acero ni de aleaciones de aluminio, sino de PVC, plástico PVC. ¿Y cuál es este plástico? Bueno, es de las tuberías de agua. Este plástico no es cualquiera, sino que ya soporta las condiciones medioambientales. El calor, la lluvia, la humedad, la sequedad, todas esas condiciones, esto ya lo soporta. Y aquí es donde voy a hacer un poquito de hincapié. No es lo mismo un tubo rígido de plástico para electricidad que para agua. Puede parecernos igual. Pueden decirnos inclusive en algunas ferreterías, llévese este tubo y nosotros vamos a ver que es el mismo del agua, pero más no es adecuado usarlo para eso, porque son de diferente forma. ¿En qué aspecto? El del agua soporta las presiones con las que es sometida el agua, pero como solo va a pasar agua por ahí, ese tubo no tiene como cierta resistencia a la combustión o al fuego, porque obviamente solo va a pasar agua. Es casi imposible que que llegue a agarrar fuego, salvo algunas excepciones. Mientras que el usado en electricidad sí ocupa esa resistencia a la combustión, porque algunas veces pueden darse algunos cortocircuitos en el cable y el cable va a ir calentando y que a medida que va calentando, o el aislante que protege al conductor o el mismo tubo pueden llegar a derretirse o a agarrar fuego. Y esto es lo que tienen que tener presente ustedes, que por eso nosotros no vamos a utilizar un tubo de plástico para agua para, para usarlo en cuestiones eléctricas. Por eso. Y pues
pueden ir a, si pueden ir a una ferretería y ver ambos tubos. Si bien ambos son de plástico, pero al sentirlos, al tocarlos, estos son diferentes. Uno más duro, el otro es un poco más suave. El plástico de uno se siente más rugoso, el otro se siente más liso. Entonces, en esas formas que van variando. Y de igual forma, pues, estos ocupan, estos tubos ocupan ciertos tipos de herramientas para poder curvarlos ellos mismos. Y también tienen sus accesorios especiales como las curvas. Esto es prácticamente como en el agua, se encuentran diferentes tipos de accesorios para poder conectarlo a las cajas de empalme o para algunas vueltas que nosotros miremos que vaya a dar el tubo. Profe, una pregunta. Dígame, Línea. ¿Cómo se puede evitar un corto flotante? Un corto flotante, Sí, flotante. sí, flotante. Mm, hablando de las canalizaciones, Sí, miren, bueno, los cortocircuitos mayormente se dan por una falla a tierra, falla entre línea a línea o falla entre línea y neutro. El de tierra significa que la parte positiva se va a, a tierra. ¿En qué aspecto? Se puede ir a la misma estructura, en tal caso que lleve un tubo metálico, a la estructura, a alguna caja metálica, en alguna parte donde esa energía se vaya para tierra. La otra es fase, que tengamos dos líneas 110 y ellas peguen. Y fase neutro, que aunque el neutro sirve para cerrar circuitos, si nosotros los conectamos directamente sin nada entre ellos dos, también provoca un cortocircuito. ¿Por qué le digo esto? Porque estos tubos sí están preparados para esto, estas canalizaciones, pero no es muy usual que suceda eso, por el simple hecho de que, les decía al principio, uno debe de cuidar la integridad física del conductor que va a pasar por ese tubo. No solo que vaya roto, sino también de que vaya un solo conductor por la canalización. El conductor no debe tener interrupciones. No es como que nosotros vamos a venir, vamos y no nos ajustó el cable. De repente no nos ajustó el cable. Hacemos el empalme, lo unimos, lo encintamos y lo pasamos y esa unión queda en el centro de la canalización. Debemos de evitar eso porque no es muy bueno. Porque aunque el empalme esté muy bien hecho, hay pequeños cortos, pero se le llama microcortos porque son cortos tan pequeños en tan poco tiempo que es casi como imperceptible. Pero poco a poco, estos de tanto y tanto pasar, pues van generando calor, van generando residuos. Entonces, por eso debemos de evitar hacer esas cosas cuando pasamos por una canalización. Debemos de calcular exactamente el, el recorrido que va a hacer el alambre por la canalización y, y hacer el empalme donde es debido. Algunas veces sí la vamos a tener muy difícil y nos va a tocar hacer eso, hacer un empalme que vaya en medio de la canalización. Y pues lo que tiene que hacer es encintarse muy bien el cable en ese punto. No es que le vamos a poner bastante cinta aislante y va a quedar el gran bulto encima del cable, no, sino a utilizar ya una cinta ya especial, no esa comprana pulpería que pues, sirve sí, pero para el rato. Hay que utilizar una muy buena, encintarlo fuertemente a modo de que con el tiempo no se vaya a soltar y hacer que, hacer que ese cable no se tense, que alguien ponerle como una cinta de precaución de decir ahí, no alar,
porque como es un empalme, puede llegarse la ocasión que de repente se suelte. Y ahí sí provoca el cortocircuito. Entonces, esas cositas hay que ir evitando. Muchas veces de repente, como son, vamos a ser electricistas independientes también. Nos va a parecer ese caso que nos va a decir, bueno, aquí tengo cable, hacemos una instalación, pero el cable que tiene son un pedazo de uno, un pedazo del otro, el otro pedazo de otro y así. Y pues hay que hacerlo con eso. Y entonces hay que hacer como yo les dije, encintar muy bien. Además que el empalme, que vamos a ver ya un poquito después, tiene que ser un empalme especial que sea fuerte, porque nosotros no sabemos al futuro si alguien va a tocar de nuevo ahí y va a comenzar a alar el cable, pensando que es un solo cable, un solo hilo. Y pues eso es lo que hay que hacer, evitar o proteger de mejor manera el conductor que vaya a pasar ahí. ¿Eso responde a su pregunta, Linde? Sí, gracias. Ok, de nada. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Profe, si en algún caso hay un corto adentro de una tubería metálica, ¿se incendiaría el cable o solo se electrificaría la tubería? Ok, mire, el aislante en los cables eléctricos no es no hace combustión, no hace fuego. Por eso uno ha visto que dice, mira cómo se achicharró el cable. Y pues el cable no se achicharra, sino que el que se pone como tostadito es el recubrimiento. Cuando uno va a ver ese recubrimiento, uno lo quita y mira el cable, no, algunas veces ennegrecido por el mismo recubrimiento o normal. ¿Qué significa? Bueno, que ese cable en ese punto se calentó demasiado a modo que el aislante se tostó, más no agarró fuego. Ahora, cuando eso es muy prolongado, que por mucho tiempo se pasa calentando, de repente ese aislante no soporta y se cae. Y ahí es donde entra en juego la seguridad de la canalización. Y que por eso les digo, hay que utilizar un tubo rígido de plástico para electricidad, porque ese no combustiona de igual forma, no agarra fuego. Lo que hace es que si comienza a ceder, se derrite. Mayormente estos aguantan el calor, lo soportan, pero si es por un periodo prolongado de tiempo, estos van a comenzar a derretirse para que no combustione, porque el problema es que si agarra fuego ese tubo y está incrustado en una pared de madera, ahí pues se arma la de Troya, ahí comienza a agarrar fuego todo. Entonces, por eso es que los tubos de plástico para electricidad están fabricados de esa forma, para evitar de la mejor forma un accidente. Cuestión contraria a los tubos de agua, que esos o se derriten y en algunas veces yo he visto que hasta agarran fuego. Son más débiles en ese aspecto. Y eso es lo que ocurriría. Ahora, creo que estoy dejando como olvidado el tubo metálico. El tubo metálico, lo que se hace para ese tipo de tubo es conectarlo a tierra. ¿Cómo así? En algún clavito de los que, digamos, va el tubo y lo que decía, como hay unas partes que lo fijan a la pared, en esta parte fija se atornilla algo. Entonces, en ese tornillito se conecta un cable y ese cable se lleva a la varilla puesta a tierra. Y, y ahí es donde entra en función la puesta a tierra, que la puesta a tierra es para llevar a tierra, valga la redundancia, toda aquella energía que sobra. Y pues la energía que sobra es la de un cortocircuito. Algunos casos de relámpagos, pero para eso sirve. Entonces, cuando el alambre toca el tubo metálico, inmediatamente esa energía, como busca el camino con menos resistencia, y pues la preferencia de la electricidad siempre ha sido tierra, entonces se va para tierra.
en vez de irse al tubo y el tubo ver para dónde agarra esa electricidad, para alguna pared, para el techo, para tierra. Entonces lo que ayuda es conducir electricidad. Por eso también es importante que en un tubo metálico esté conectado a tierra. En algún punto. Lo ideal es que en todas las ramificaciones tenga un punto para conectar a tierra. Pero si no se puede y no hay suficiente cable, pues ver cuál es el punto más cercano a la puesta a tierra, conectarle un cablecito, algún tornillito ahí y listo, ya está protegido. Profe, una pregunta. Ajá. Así cuando hay recalentamiento y el aislante se daña, ¿el cable sigue funcionando o ya no tiene el mismo funcionamiento? Bueno, aquí voy a hablar ya de la calidad del cable, porque calibres hay muchos. Cuando hablo de calibres es el grosor del cable, pero también hay de varias marcas, también hay de diferentes materiales y también hay del lugar donde lo vaya a comprar. Por eso desde ahorita les digo, desde ahorita apréndanselo, que no es muy bueno comprar un conductor eléctrico que sea demasiado barato. Algunos conductores eléctricos son de aluminio repintados por encimita del color del cobre. Y hablamos que el aluminio sí es bueno para conducir electricidad, pero no es el ideal para manejar las cargas dentro de una casa. El mejor es el cobre, porque el aluminio además es más barato, es muchísimo más barato como lo venden en algunos lugares. Esto lo digo porque en algunos conductores, cuando pasan por un cortocircuito, tal vez el conductor, ese pedacito de conductor que se chicharró, no fue parte del corto, pero por ahí sí, ese era el cable de una terminal que llegó a corto. Entonces, el recubrimiento se achicharra, como les dije anteriormente, pero si fue un corto leve, pasó, y pues no se dio cuenta usted y sigue utilizando el conductor eléctrico ese, va a seguir funcionando sin problemas. Pero en los de mala calidad, el conductor, el metal, pierde integridad, pierde su integridad física, ya no va a pasar la electricidad de igual forma como lo hacía antes. Los de buena calidad van a seguir, pero no es lo ideal porque si ocurrió un corto, a la larga puede ocurrir otra vez ese corto. Y de tanto y tanto no va a soportar el aislante y se va a ir, se va a perder. Y sucede lo que les dije con respecto a los tubos de plástico que van a pegar o en la canalización y pues se va a comenzar a derretir. Lo ideal es que si hubo un corto, ver dónde fue, ver todo el conductor de ese corto, si está bueno, porque algunas veces solo es que las puntas, las terminales que llegaron a hacer el cortocircuito, son las que se dañan, solo se cortan, el aparatito que provocó el corto se quita, se reemplaza y ya, tranquilos. Cuando vayan a hacer un mantenimiento, a ver qué pasó, siempre revisen eso. No es solo es que van a decir, este toma provocó el cortocircuito, cambiémoslo y pongamos el otro. No, hay que revisar también el conductor, cómo está. Los empalmes de los cables que llegaron, que llegan a ese toma, esa portalámpara. Todo eso hay que revisar. Porque algunas veces yo le he visto que se da que de repente otra vez hay otro corto. Se cambia el aparato, allá como los meses, otra vez otro corto. Bueno, ¿y aquí qué pasa? Bueno, es que de repente el conductor ya perdió su aislante y está pegando en alguna lata. Entonces, todo eso hay que revisar, todo eso. Hay unas pequeñas pruebas que uno puede realizar para saber si el conductor eléctrico está tocando alguna lata. De repente esas pruebas las van a ver en mediciones eléctricas, que son unas pruebas de continuidad que llama uno, pero son temas ya para un poquito después. No sé si algún otro tiene una duda, pregunta.
Y otra vez están callados, ¿qué les pasa? A ver, chicos, no me obligan a pedirles que enciendan la cámara. Y eso sí no les gusta. ¿Ninguna duda entonces? No. No. ¿Todo bien? Bueno, sigamos. Es tan bueno que pregunten, porque de repente, ya al pasar esta clase van a poder hacer por lo menos una revisión de una instalación. Y estos son los casos que uno encuentra. Cortos que se dan y uno no tiene ni idea qué pasa ahí. O un cable eléctrico que de repente, estos son los casos más usuales. Cuando uno toca la pared y de repente siente el toque. Significa que en la pared, en algún punto de toda la casa, hay un conductor eléctrico que está pegando o en la caja metálica o si tiene tubos metálicos en alguno de esos. Y pues lo que hay que hacer aquí es revisar. Y recuerden esto, si van a hacer eso, desde ahorita les digo, en la caja de break bajen todo, bájenlo todo. Nunca hagan una revisión con los breaks subidos, porque puede darse el caso de electrificación de algún tubo y usted al tocarlo, de repente no puede haber ni un 110, puede haber un 220. Y si usted lo toca, ese va a ser un macanazo grande. Y de repente hay algunos que son débiles de corazón, hasta ahí. Entonces siempre tengan ese cuidado. La 110 nos puede matar, bro. El año pasado yo lo dejé como tarea a los de segundo. Eso. Que cuál de las dos es más peligrosa, 110 o 220. Profe, a mí me explicaron que la 110 puede matar puede matar a una persona que que la 220. No sé Sí. por qué. Bueno, a mí, yo he hablado con varios y les he preguntado ya con electricistas que han trabajado tiempos en eso. Y pues les pregunté no solo que me dijeran el cuál es, sino por qué. Me dijeron que en teoría la 110 es la más peligrosa. Por el aspecto que, La 110. sí, la 110 es la más peligrosa porque esa al tocarla, al tocar el conductor que lleva los 110, usted lo toca y los músculos lo que hacen es que se contraen. ¿Y qué pasa cuando un músculo de una mano se contrae? En vez de soltar, sujeta más duro más bien el cable. Por lo que han sentido algunas veces, ojalá que no, que cuando tocan un 110, como que no puede soltar un ratito. Y, o sea, usted la desesperación de un solo hace el movimiento y ahí sí. Mientras que la 220, como es un toque más fuerte de voltaje, es momentáneo. Usted, normalmente el 220 se encuentra en dos conductores. Ahí también por qué la 110 es más peligrosa, porque es más usual encontrarla. Pero en 220 usted lo toca, o sea, como que está tocando un conductor, un 110, y con el antebrazo toca otra 110, ese minúsculo momento en que se electrifica usted, suelta todo. Porque es muy raro como que alguien venga y toque dos líneas 110 con las manos. Ese es problema. Entonces, lo que hace es soltar. Por lo que dicen, lo tiró. Allá fue a caer, dice, porque tocó un 220. Bueno, en teoría eso es para eso es muchísimo mejor que tocar un 110. Híjole, me queda menos de un minuto. Bueno, chicos, entonces lo vamos a dejar hasta aquí y vamos a continuar en la siguiente clase. Ok. Recuerden, después vamos a electrotecnia, me parece.
Entonces nos vemos a las 9:50 Sí. por ahí. Ajá. Bueno, nos vemos, chicos. Bye. Nos vemos, profe. Nos Nos vemos. vemos. Adiós. Nos vemos. Nos vemos.